Ok, aquí tenemos los dos, tenemos a Foobar y tenemos en Foobar config, digamos que era la BR0. Ok, 192.168.1.6, le doy if config. Eso parece que está bien. Vamos a revisar un momento lo que es el servicio converts y le doy aquí listar y por lo menos veo que tenemos ahí los comandos. Por ejemplo aquí kbm stat. Sí, parece que está bien. Si no, le podemos hacer otras cosas después, pero antes de hacer esto vamos a al decir parece que está bien, es que este comando que acabo de hacer no hizo nada. Dice por favor montar debug file system y asegurarse de que los módulos kbm han sido cargados. Ok, pero como creo que ya está bien, no voy a tocarlo mientras tanto. Aquí en Escape on Crunch hice SSH a Foobar. Ajá. Y no me está pidiendo la llave para entrar. Ok, entonces creo que cuando hago aquí en el Virtual Manager me está dando todavía ese error, no se puede conectar. Me está diciendo no se puede conectar al root @foobar system. Verifique que el daemon ha sido iniciado. Me dice aquí no se puede abrir la conexión al hypervisor con QEMU, QEMU más SSH al root foobar system. Ok, le dice otras cosas ahí. Open Authentication fallada. Liberte no disponible. Okay, aquí dice maybe you need to install SSH ask pass, que ya lo tengo más que instalado. Entonces voy a tratar de hacer una conexión cruzada, de hacer la llave pública cruzada hacia el root, hacia el usuario root, desde este usuario de Escape on Crunch local para la máquina virtual, para ver si podemos abrir esa autenticación. Porque aquí le dice entre usuarios Escape on Crunch, nada más. Pues lo primero que voy a hacer es borrar esta conexión. Dejo la de localhost, hay que tener cuidado con eso. Ok, y voy a buscar aquí los comandos que ya había hecho. Ya tengo el de la creación de la llave, puedo listar acá. O la id de bueno, estaba en Foobar. Voy a salir, volvemos a la mía. Ese comando me sirvió para comprobar eso, que la tengo en Escape on Crunch, usuario Escape on Crunch. Ahora exit y hacer la conexión SSH. Volvemos a la máquina virtual. Okay. Nos vamos a .ssh
y aquí ya había generado estas llaves. Ok, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar este comando que había hecho por acá también, ssp. Ahora voy a pasarle la llave pública. Ok, voy a ensuciar este comando así un momento y voy a listar id dsa.pub, pero voy a listarlo con todos los permisos. Okay. Solo para el owner, es decir, para Escape on Crunch. Ese es el usuario y el grupo. Okay. El owner y el grupo al que pertenece. No es directorio. Tenemos lectura y escritura. No tenemos ejecución. Para el dueño del archivo, para el grupo solo tenemos lectura y para el resto de los usuarios solo tenemos lectura, que es esa R de read. Ok, ahora sí, vamos al comando que ensucié, le borro esta suciedad que le puse y hago ssp de la misma identificación que estoy enviando, ok, la llave, pero vamos a hacerla hacia el usuario root. Aquí hacia el usuario root en 192.168.1.6 al directorio home de ese root. Ok, vamos a enviarle la llave. Entonces me pide ahora el password, pero del usuario root, no del Escape on Crunch. Ok, dice que se ha hecho al 100%. Lo voy a hacer ahora SSH 192.168.1.6. Ya no solo Escape on Crunch tiene la llave, ahora la tiene también root. Ok, listo. Ya estamos como usuario Escape on Crunch dentro de Fubar, que no era lo que quería hacer exactamente. Lo que quiero hacer es SSH, pero entrar directamente como root. Y de esa forma crear la conexión SSH también. Entonces estoy entrando desde usuario Escape on Crunch a root. Debería pedir la contraseña root. Okay. Ahí está. Entonces ya estoy en root Fubar. Listamos. Tenemos la llave que acabo de enviar. Ok, ya en root, no la Escape on Crunch, repito. Y acá creo que ya no podría hacer, sí, tendría que hacer el comando. Inclusive quiero listar los permisos también de esos archivos. Vemos que pub ya pasó a ser de root, queda con los mismos permisos, no directorio, lectura, escritura, sin ejecución. Para grupo que sería grupo root, usuario root, grupo root, solo lectura, escritura, lectura y escritura, o sea, para el grupo y para otros usuarios solo lectura también. Ok, root se ha apropiado. Vamos a hacer entonces vamos a listar, sí, normalmente vamos a hacer un cat de lo que tiene esa llave, es el contenido. Vamos a pasarlo a punto .ssh authorized keys, como lo habíamos configurado en los archivos.
y le damos un enter. Acá, enter. Listo. Vamos a punto .ssh. Ya tengo el archivo authorized keys. Me voy a hacerle un bin a ver cómo ha quedado. Y viene desde el usuario escape_cruise de la máquina donde había creado las llaves anteriormente. Ok, parece ser que todo está bien. Ahora, desde acá, desde root, voy a hacer etcétera init.d igual, solo por aquello, digamos. Voy a reiniciar SSH. Ok, vamos al config, que es en que en realidad estamos usando. Nada más nos cercioramos de que si está esto activado, si authorized keys es el archivo. Ok, y ahora hacemos ssh a 192.168.1.6 .5, perdón, que es la máquina esta virtual. Pero voy a hacerlo al usuario, como lo está diciendo, escape_cruise, a la inversa, ¿verdad? De root en forward, escape_cruise en virtual graphical user interface. Creo que lo puse mal, sí. Vamos a repetir. Listo. Entonces ahí he logrado entrar. Otra vez desde fubar.studio.sites.net. Okay, vamos a salir de acá. Esto nos va a llevar a Fubar otra vez y volvemos a salir de Fubar y ya estamos cerrando las conexiones SSH. Ok, entonces ya tenemos la conexión cruzada desde el cliente Virtual Machine Manager, usuario escape_cruise, hacia root en Fubar. Vamos a probar agregando una nueva conexión. Si quemo, no va a ser local, sino sobre SSH. Aquí vamos a llamarla también Fubar, no voy a darle autoconectar. Y me da otro error, dice y es más o menos el mismo. Qué raro, porque con eso creo que ya debió de haber funcionado. Vamos a ver, estoy como root. Tengo que revisar el ask pass SSH ask pass, porque ya estaba instalado. Aquí no debería decirme nada. Tendría que hacerle update, pero como no ha pasado tiempo, no he instalado nada más. Voy a ver ahí la configuración de paquetes. Y como que no estaba instalado.
Ok, aunque lo había marcado para instalación, em, algo pasó que no estaba instalado. SSH askpass. Entonces me fui a root y me sirvió el comando apt-get install. Ok, voy a dejar ahí que se vaya instalando y ya continuamos.